Hola, ¿qué tal chicos? Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Permítame presentarme, mi nombre es Luis Pablo Aguilar Ticona y soy parte de la Liga STEAM. Primeramente, antes de comenzar la clase, veremos los temas que vimos anteriormente. La anterior clase vimos la tangente a una curva, vimos también la tangente a una circunferencia, vimos el lugar geométrico relacionado a la circunferencia. El día de hoy veremos los siguientes temas. Veremos la parábola, la ecuación canónica de la parábola y la ecuación de la parábola con vértice h, k, es decir, distinto del origen. Antes de comenzar te pido que vayas por un cuaderno, un lápiz, un borrador y una regla. Sin más que decir, comencemos. Bueno, recuerda que la anterior clase te di la siguiente misión, que puedes resolver los siguientes problemas. ¿Cuál fue los problemas que te di? El primer problema que te di es que calcules el centro h, k y el radio de la siguiente circunferencia. ¿Cuál era la circunferencia que te di? X menos 6 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 36. De tal manera que el resultado de este problema era el siguiente, que calcules primero el centro h, k, h igual a 6, k igual a menos 2 y luego calcules el radio de la circunferencia, el cual es r igual a 6. También te di otro problema que hay, es la ecuación de la tangente a la circunferencia, cual x cuadrado más y cuadrado menos 3x menos 5y menos 4 igual a 0. ¿En qué punto? En el punto 2,6. La resolución de este problema consistía en lo siguiente, que puedas comparar los resultados x cuadrado más y cuadrado menos dx menos ey menos f igual a 0. Hagas una comparación y puedas hallar d, e y f, de tal manera para hallar el centro, que era menos d medios, e menos e medios, y puedas calcular así el centro, que es h, k. ¿Con qué? Con el punto 2,6. De tal manera que utilizabas la pendiente, que es y menos y1 sobre x menos x1. Entonces utilizabas la fórmula cuando dos pendientes son perpendiculares, m1 multiplicado por el producto por m2 igual a menos 1. Reemplazando esto, tendríamos que la ecuación de la pendiente es y menos y sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0 con el punto 2,6. Y finalmente la ecuación sería 7y menos x más 44. Entonces te daré un tiempo para que puedas comprobar el resultado de tus ejercicios o puedas tomarle una captura de pantalla. Bueno, como el tema que veremos el día de hoy, veremos la parábola. Entonces, y veremos la ecuación canónica de esa parábola. ¿Con qué vamos a comenzar? Y nos preguntamos primeramente qué es una parábola. Entonces, decimos lo siguiente: una parábola es el lugar geométrico de los puntos x y y del plano cartesiano, el plano cartesiano x y y, que equidistan de un punto llamado foco. Veremos el concepto de foco y de una recta fija del mismo plano llamado directriz, de tal manera que debemos tener en cuenta que equidistan. El concepto de equidistan, ¿qué podemos decir que equidistan? Equidistan es dos puntos que se encuentran sobre la misma curva y tienen una distancia igual a un punto. En este caso será nuestro foco, o en este caso si grafican una circunferencia sería el centro. El foco y la directriz dice que determinan cómo va a ser la apariencia de esa parábola, en el sentido que pareciera menos o más abierta, según la distancia que hay entre el foco F, representado por F, y la directriz D, pasando por el vértice B. Bueno, también veremos ahora los elementos de esa parábola. ¿Y cuáles son los elementos de esa parábola? Son el foco, la directriz y el radio vector. En este caso, foco. El foco dice que es un punto fijo. Los puntos de la parábola equidistan del foco y la directriz.
es decir, que tienen la misma distancia hacia un punto determinado. Directriz es la recta fija o representada como D. Y radio vector dice que es el segmento R que une el foco con cada uno de los puntos de la parábola. También veremos los siguientes elementos y son el eje. Dice que el eje es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco y pasa por el vértice. Es el eje de simetría de la parábola. También veremos vértice. El vértice es el punto B de la intersección entre el eje y la parábola. Como podemos ver en la gráfica, también veremos el concepto de distancia focal. Distancia focal dice que está entre el foco y el vértice B. Es la distancia que los separa. Y finalmente veremos el concepto de puntos interiores y puntos exteriores. La parábola dice que divide el plano en dos regiones, que son la primera región y la segunda región. Los puntos que están en la región del foco se llaman, dice que puntos interiores, mientras que los otros son puntos exteriores o representados como J. También veremos el concepto de parámetro. El parámetro es el vector P que va desde el foco al punto más próximo de la directriz. Es importante el signo del parámetro en las parábolas verticales. Cuando el parámetro dice que es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Cuando P es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Igualmente en las parábolas horizontales, cuando P es positivo se abre hacia la derecha y cuando P es negativo la parábola se abre hacia la izquierda. Esto debes tener en cuenta porque veremos posteriormente. Bueno, siguiendo los elementos de la parábola tenemos lo siguiente. Tenemos la cuerda, dice que es el segmento que une dos puntos cualesquiera de la parábola y esta se llamará cuerda. También veremos la cuerda focal. La cuerda focal dice que es una cuerda que pasa por el foco F. Y también veremos el lado recto. El lado recto dice que es la paralela a la directriz D y por tanto dice que es perpendicular al eje E. Su longitud es 2 veces el parámetro. Bueno, con la siguiente tenemos la siguiente pregunta para el día de hoy. Entonces, ¿cuál de estos elementos no corresponden a la parábola? Te daré las siguientes opciones. Entonces, la primera opción es vértice, la segunda opción es foco y la tercera opción es pendiente. También te daré una cuarta opción que es la distancia focal. Te daré un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, la respuesta de esta pregunta es la siguiente. ¿Cuál no corresponde a los elementos? Es la pendiente. La pendiente no corresponde a los elementos de la parábola. Bueno, también veremos otro concepto de la parábola, que es la excentricidad de la parábola. ¿A qué se refiere esto o a qué se refiere excentricidad? La parábola dice que es la única de las cónicas cuya excentricidad es siempre 1. ¿Por qué es siempre 1? Dice que por la misma definición de la parábola, su excentricidad siempre va a ser igual a la unidad. Entonces, ¿de dónde deriva esto? Entonces dice que todas las parábolas son semejantes, variando su apariencia de cerradas o abiertas según la escala. En este caso podemos ver en la gráfica que E es igual a C sobre A. Entonces dice que C es igual al segmento que une entre B a F sobre el segmento que se une entre M a B. Entonces dice que el segmento de B a F es igual a P sobre 2, parámetro sobre 2 sobre el segmento entre M a B, que es el parámetro sobre 2. Entonces, simplificando estos dos, tendríamos que E o excentricidad es igual a 1. Este concepto es muy importante para saber posteriormente.
Entonces también veremos la ecuación canónica de la parábola. ¿Qué nos dice? Bueno, utilizaríamos la ecuación para una parábola. La canónica dice que nos referimos a que el vértice está en el origen. Cabe señalar que existen 4 casos en que su vértice está en el origen y según esto tenemos 4 posibilidades de ecuación y cada una es característica. Dice que tenemos una parábola cuyo vértice está en el origen y su eje focal o de simetría coincide con el eje X de las abscisas y que está orientada, se abre, dice, hacia la derecha. Entonces, con esta definición nos dice que el segmento entre P a C es igual al segmento que se une entre P a F. Entre P a F, esto podemos observar en el gráfico presente teniendo en cuenta que los parámetros del segmento de P a C son los siguientes. El P va a ser igual a X, Y y centro va a ser igual a menos P, Y. Y P sabemos que es el parámetro, ¿no? Entonces veremos con este sentido y haciendo la igualación, reemplazando en nuestra fórmula, tendríamos que el segmento de P a C de los puntos C, que sería menos P, Y, y del punto P, que es X, Y, el segmento, bueno, la ecuación estaría dada por esto, estaría dando por el segmento es igual a la raíz de X menos, ¿qué punto utilizaríamos? Menos P, todo eso al cuadrado, más Y menos Y al cuadrado, donde tendríamos que el segmento entre P a C es igual a la raíz de X más P al cuadrado. Con esto y el trazado entre el segmento de P a F nace el punto X, Y termina el punto P, 0, y también podemos usar la fórmula para calcular la distancia entre ellos. ¿Cuál es la fórmula que hemos utilizado en el segmento de P a C? El segmento de P a F sería igual a la raíz de X menos P al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Simplificando esto tendríamos que el segmento de P a F es igual a la raíz de X menos P al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, como sabemos que el segmento de P a C es igual al segmento de P a F, entonces reemplazando estas fórmulas que hemos hallado, tendríamos a la raíz de X más P al cuadrado más Y menos Y al cuadrado igual a X menos P al cuadrado más Y al cuadrado. De tal manera que elevando ambos miembros al cuadrado tendríamos la siguiente expresión: X más P al cuadrado igual a X menos P al cuadrado más Y al cuadrado. Ahora, desarrollando esta ecuación para poder reducirla aún más, tendríamos X cuadrado más 2X por P más P al cuadrado igual a X al cuadrado menos 2 por X por P más P al cuadrado más Y al cuadrado. Reduciéndolo esto y llevándolo al lado izquierdo, tendríamos X cuadrado más 2 por X por P más P al cuadrado menos X más 2X P por P al cuadrado igual a Y al cuadrado. Simplificando similitud aquí de las ecuaciones, tendríamos nuestra forma canónica, que sería a Y cuadrado igual a 4 por P por X, y con una directriz de X más P igual a 0. Entonces dice que esta expresión es una parábola que se abre al lado derecho y sería una parábola horizontal. También veremos, por otro lado, esta ecuación tiene leves variaciones según sea la orientación de la parábola hacia donde se abre. Con la fórmula que vimos de Y al cuadrado igual a 4 por P por X, utilizaríamos igual esto, pero con un cambio leve. Entonces nos dice que la parábola se abre hacia la izquierda, es decir, cuando el sentido es negativo del eje de las abscisas X. Y la ecuación de la parábola sería Y al cuadrado igual a menos 4 por P por X, y la directriz X menos P igual a 0. Entonces nos dice que la parábola se abre hacia el lado izquierdo.
También veremos a la parábola en sentido vertical y dice que si se abre hacia arriba en ese sentido positivo, en el eje de las ordenadas, en el eje Y, la ecuación de la parábola sería la siguiente: x cuadrado igual a 4 multiplicado por p por y, y la directriz sería y más p igual a 0. Entonces la parábola se abriría hacia arriba. Veremos también que la parábola también se abre hacia abajo con un sentido negativo en el eje de las ordenadas y. La ecuación de la parábola sería entonces x cuadrado igual a menos 4 por p por y. Entonces su directriz sería y menos p igual a 0 y la parábola en sí se abriría hacia abajo. Bueno, como pregunta también del día de hoy, tenemos lo siguiente: la directriz equidista del vértice igual al foco. ¿Esta afirmación es correcta? Te daré un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, si respondiste correctamente, si es verdadero o falso, la respuesta es verdadera. ¿Por qué? La distancia entre la directriz y el vértice siempre será igual a la distancia entre el foco y el vértice. Entonces la afirmación fue correcta. Bueno, viendo el primer ejemplo, para entender un poco la definición que expliqué anteriormente, nos pide el siguiente ejemplo: que hallemos la ecuación de la parábola con vértice en el origen y que tenga por foco, ¿cuál? Menos 5 sobre 3,0 y una directriz, la directriz de la recta, que será 3x menos 5 igual a 0. De tal manera que primero debemos empezar por graficar la parábola para posteriormente hallar la ecuación de la parábola. Para poder graficar necesitamos las siguientes coordenadas, que es el foco, que sería a menos 5 sobre 3,0, el vértice en el origen y de que por donde debe pasar la directriz. De tal manera también que debemos determinar el parámetro P. Estas cuatro debemos tener muy en cuenta porque eso nos va a servir para graficar en un plano cartesiano. Entonces en el ejercicio dice que nos da la recta 3x menos 5 igual a 0. ¿De qué nos va a servir esto? Nos va a servir para que podamos hallar el parámetro P. Siempre que te den una recta, entonces con esto puedes determinar el parámetro P. De tal manera que si despejamos x, tendríamos que x es igual a 5 sobre 3. Ahora graficando en un plano cartesiano el foco, el vértice y la ecuación, la directriz que hemos hallado. El foco, que sería menos 5 sobre 3,0, el vértice que está en el origen y la ecuación, que sería x igual a 5 sobre 3. Esa recta paralela al eje de las ordenadas. Sabiendo que la parábola, entonces, ¿para qué nos va a servir si hallamos o graficamos primeramente estos datos como el foco, el vértice y la directriz? Para ver a qué lado se abre la parábola. La parábola, si se abre al lado izquierdo, al lado derecho, en un plano horizontal o en un plano vertical. Entonces, en este caso podemos determinar que primero está la directriz, luego el vértice y luego el foco. Entonces, en ese sentido de orden, la parábola se abre hacia el lado izquierdo y el lado izquierdo, la ecuación que debemos utilizar es y cuadrado igual a menos 4 por p por x. Entonces, como p ya tenemos que es 5 sobre 3, reemplazando en la fórmula, tendríamos que y cuadrado es igual a menos 4 por 5 sobre 3 multiplicado por x. Entonces, reduciéndolo, tendríamos y al cuadrado igual a menos 20 sobre 3 multiplicado por x. Y finalmente tenemos la ecuación de la parábola, que es 3y al cuadrado más 20x igual a 0. Entonces, esta sería nuestra ecuación final de la parábola. Con esto podemos graficarlo en un plano cartesiano, sabiendo a qué lado se abre. En este caso es hacia la izquierda, y tenemos la ecuación, tenemos el vértice, tenemos el foco y tenemos la directriz. Entonces tendríamos nuestra gráfica siguiente.
Bueno, como siguiente ejemplo para también un poco también entender ese concepto de la parábola, entonces, ¿qué nos pide? Que hallemos la ecuación de la parábola cuyo vértice está en el origen, sabiendo que es simétrica respecto al eje y que pasa por el punto 4,8. Entonces, primeramente, bueno, les mencioné que debemos primeramente graficar los puntos que nos dan en el ejercicio. En este caso, el ejercicio nos da un vértice en el origen y nos da un punto que dice que es 4,8 y nos dice que es simétrico al eje Y. Con esto utilizaríamos el siguiente concepto entre segmentos para poder hallar otro punto y poder hallar la ecuación que nos pide en la pregunta. Entonces, si tenemos al punto P por el que pasa la parábola, tendríamos al punto Q con coordenadas 4, Y. Es necesario que que grafiquen en una hoja de papel todo esto, ya que se les va a hacer un poco más sencillo identificar los puntos e identificar a qué lado se abriría la parábola. Entonces nuestra incógnita de este caso sería -y. Entonces, si graficamos en ese plano cartesiano, tendríamos lo siguiente: el foco en 0,y, el punto en 4,8 y el punto Q en 4, -y. ¿Por qué le hemos puesto en ahí? Porque dice que es simétrico al eje Y. Bueno, por definición sabemos que ese punto de la parábola P, que forma parte del segmento con el foco o vértice, será igual al segmento que se forme con el punto Q de la directriz. Es decir, que se debe utilizar la siguiente fórmula, la ecuación número 1, que es el segmento de P a F igual al segmento de P a Q, de tal manera que el segmento entre P a F, si desarrollamos con la fórmula, tendríamos la raíz de 4 menos 0 al cuadrado más 2 menos y al cuadrado. Entonces, el segmento de P a F sería igual a la raíz de 4 al cuadrado más, dentro del paréntesis, desarrollando el binomio, tendríamos 64 menos 16y más y al cuadrado. Entonces esto nos se volvería en nuestra ecuación número 2, el segmento de P a F, que sería igual a la raíz de 80 menos 16y más y al cuadrado. Y la distancia que hay entre el punto P al punto Q, que es la parte de la recta de la directriz, tendríamos el segmento de P a Q, que sería igual a la raíz de 4 menos 4 al cuadrado más 8 menos multiplicado por menos y al cuadrado. Simplificando esto, tendríamos nuestra ecuación número 3, que será la raíz de 64 más 16y más y al cuadrado. Reemplazando la ecuación número 2 y la ecuación número 3 en la ecuación número 1, que nos daba una igualdad, tendríamos la raíz de 80 menos 16y más y al cuadrado igual a la raíz de 64 más 16y más y al cuadrado, donde nos daría 80 menos 16y más y al cuadrado igual a 64 más 16y más y al cuadrado. Simplificando todo esto y llevando hacia el lado izquierdo, tendríamos 80 menos 16y más y cuadrado menos 64 menos 16y menos y al cuadrado igual a 0. Simplificando todo esto, tendríamos 16 menos 32y igual a 0. ¿Qué nos da todo esto? Todo esto hicimos para poder hallar el parámetro P, que nos servirá para utilizar en la fórmula de la ecuación de la parábola. En este caso, y es igual a 1/2 y eso es igual al parámetro. Entonces, conociendo el parámetro 1/2, tenemos que tener en cuenta que la parábola es simétrica al eje y que pasa por el punto P, que nos decía que era 4,8, ¿no? En este sentido, esto se abre hacia arriba y su ecuación está dada por
cómo se abre y bueno, viendo todos estos conceptos, entonces la parábola se abre hacia arriba. La ecuación, ¿cuál sería la ecuación que utilizaríamos? X cuadrado igual a 4 multiplicado por el parámetro multiplicado por y, reemplazando el p que hemos hallado, que es un medio. X cuadrado sería igual a 4 por un medio por y. Finalmente tendríamos nuestra ecuación de la parábola, que sería x cuadrado igual a 2y. Ahora también opcionalmente pueden graficarlo, su resultado final, pero lo importante era que grafiquen principalmente los puntos para que se puedan orientar a qué lado se abre la parábola. En este caso se abriría hacia arriba en un, sería la parábola vertical. Y bueno, como pueden ver en la siguiente gráfica tenemos el punto 4,8, la directriz, tenemos el vértice. Bueno, eso sería el ejemplo del número 2. Bueno, como pregunta siguiente, ¿cuántos tipos de parábolas en el origen hay que vimos el día de hoy en la clase? Te daré un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, si respondiste correctamente a esta pregunta, el día de hoy vimos 4 tipos de parábolas en el origen, que era que la parábola se va hacia arriba, se va hacia abajo, se va hacia la izquierda y se va hacia la derecha. Como siguiente subtema tenemos lo siguiente, la ecuación de la parábola con vértice h, k, que nos quiere decir que si la parábola ya no se encuentra en el origen, si ese punto o ese vértice se encontrara en otro plano o en otro punto del sistema cartesiano o del plano cartesiano, entonces, ¿cómo haríamos? En este caso veremos los siguientes conceptos. Si la parábola es horizontal con vértice h, k, como podemos ver en la gráfica, que se va la parábola hacia el lado derecho, entonces en la gráfica podemos observar que se trata de una parábola horizontal y que su vértice está fuera del origen. Su eje es paralelo al eje X y es cóncavo hacia la derecha. Ojo que también hay el caso en que la parábola es cóncava hacia la izquierda. En ese caso veremos hacia la derecha. Entonces las ecuaciones que se utilizarán en este caso, utilizaríamos la ecuación ordinaria. La ecuación ordinaria dice que para este tipo de parábolas horizontal es la siguiente. Es y menos k al cuadrado igual a 4 por el parámetro de p multiplicado por x menos h. Y también utilizaríamos la ecuación general. La ecuación general para este tipo de parábolas horizontales es la siguiente. C multiplicado por y al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Entonces, antes de comenzar veremos los siguientes elementos del eje, de la parábola horizontal hacia el lado derecho. Entonces el vértice h, k, el foco que será a h más p, k. Veremos la directriz se utiliza x igual a h menos p. Estas fórmulas se utilizarán para poder resolver a la parábola que no se encuentra en el origen. También, como la directriz, tenemos el lado recto que es igual al valor absoluto de 4 por el parámetro de p. Tenemos la ecuación del eje. La ecuación del eje dice que va a ser y igual a k. Y tenemos la concavidad que se va al lado derecho. Entonces nos dice las siguientes condiciones, que si el parámetro p es mayor a 0, entonces se dice que la parábola será cóncava hacia la derecha. Si el parámetro de p es menor a 0, se dice que la parábola será cóncava hacia la izquierda. Tener en cuenta estas fórmulas porque utilizaríamos en los ejemplos posteriores. Ahora veremos la parábola vertical con vértice h, k. Ahora una parábola vertical con un vértice fuera del origen. En la gráfica podemos observar que se trata de una parábola vertical y que su
que su vértice está fuera del origen. Su eje es paralelo al eje Y es cóncavo hacia arriba. Ojo que también hay el caso en que la parábola es cóncava hacia abajo. Entonces se utilizará las siguientes fórmulas. Como vimos en la horizontal, la ecuación ordinaria para este tipo de parábola vertical es la siguiente: 4 menos h, todo esto al cuadrado, igual a 4 multiplicado por y menos k. La ecuación general que utilizaríamos es c por x al cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Entonces, de la misma manera que la horizontal, veremos los elementos uno por uno y las fórmulas que utilizaríamos. En este caso, el vértice BH, K, el foco es igual a H, K más P, la directriz va a ser igual a Y igual a K menos P, el lado recto que es igual al valor absoluto de 4 multiplicado por el parámetro, la ecuación del eje que será X igual a H, la concavidad que será hacia arriba, y también nos da las siguientes condiciones. Si el parámetro P es mayor a 0, entonces se dice que la parábola será cóncava hacia arriba. Si el parámetro es menor a 0, entonces se dice que la parábola será cóncava hacia abajo. Pregunta: ¿cómo obtenemos las coordenadas del foco de una parábola horizontal con vértice H, K? Te daré las siguientes opciones de esta pregunta. ¿Y cuáles son las opciones? La primera opción es: cuando la parábola es horizontal, las coordenadas del foco se halla sumando a h el valor de p, es decir, que el foco es h más p, k, inciso B. Cuando la parábola es vertical, las coordenadas del foco se halla sumando el valor de k con el valor de p, es decir, que el foco sería igual a h, K más P, o inciso C, ninguno. Cabe declarar que te estoy preguntando una parábola horizontal con vértice H, K. Te daré un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, si respondiste correctamente a esta pregunta, es el inciso A. El inciso A, que nos decía: una parábola horizontal, las coordenadas del foco se utilizan con la siguiente fórmula: h más p, k. Recuerda que te dije parábola horizontal, entonces esa sería la respuesta de la pregunta. Como siguiente ejemplo, para ver un poco la definición que vimos anteriormente, nos dice lo siguiente: que determinemos la ecuación general de la parábola cuyo vértice y foco son los puntos. El vértice será menos 5,2 y el foco será menos 1,2 respectivamente. ¿Qué debemos hacer primeramente? Entonces debemos poder graficar estos dos puntos en un plano cartesiano, en este caso el vértice menos 5,2 y el foco menos 1,2. Sabemos para qué, para saber a qué lado se abre la parábola. En este caso, como podemos ver en el plano cartesiano, tenemos el vértice y tenemos el foco. Entonces, nos sirve para poder interpretar de mejor manera la dirección de la parábola. Se trata de una parábola, dice en este caso, que se abre hacia la derecha y que tiene un eje paralelo al eje X. Es importante conocer en el concepto de parábola la gráfica que interpretemos en un plano cartesiano. Bueno, en este caso utilizaríamos la ecuación y menos k al cuadrado igual a 4 por p multiplicado por x menos h. En este caso porque se abre hacia la derecha, y debemos tener en cuenta este siguiente concepto: el orden de los elementos debe ser siempre foco, vértice y finalmente la directriz. Con esto podemos determinar a qué lado se abre la parábola. Bueno, con este concepto determinamos que, dijimos que el vértice es h igual a menos 5, k es igual a 2, el foco tiene coordenadas de menos
1,2. La distancia que hay desde el vértice hasta el foco es de 4 unidades. Lo podemos medir gráficamente o lo podemos calcular mediante su fórmula. En este caso, si lo medimos gráficamente, hay que contar los cuadros desde el vértice hacia el foco. En este caso nos darían 4 cuadros, entonces esa sería la distancia. Y también podemos determinar mediante una fórmula. ¿Cuál es la fórmula que utilizaríamos? El foco sabemos que en este caso es h más p, k, y bueno, sabemos que su directriz es h más p, menos 1. Por tanto, reemplazamos estos valores, reemplazamos el valor de h, que es menos 5, más el parámetro p igual a menos 1. ¿De qué nos sirve esto? Para determinar el parámetro p y poder reemplazar a nuestra fórmula de la ecuación de la parábola. En este caso, si despejamos p es igual a menos 1 más 5, y esto nos da como resultado que p es igual a 4. Con este dato podemos reemplazar en nuestra fórmula aquí y menos k al cuadrado igual a 4 por p multiplicado por x menos h. Reemplazando los puntos h, k y el punto p, tendríamos y menos 2 al cuadrado igual a 4 multiplicado por 4 multiplicado por x menos h, que es menos 5. Resolviendo estas operaciones básicas, tendríamos que y cuadrado menos 4y más 4 igual a 16 multiplicado por x más 5. Finalmente tendríamos que llevarlo toda esta expresión hacia el lado izquierdo e igualar a 0. Entonces y cuadrado menos 4y más 4 menos 16 menos 80 igual a 0. Ordenando y reduciendo tenemos nuestro resultado, que es y al cuadrado menos 4y menos 16 menos 76 igual a 0, y este sería nuestro resultado final de nuestro ejemplo número 1. Y podemos graficarlo en el siguiente plano cartesiano: el foco, el vértice y la directriz, y a qué lado se abriría la parábola, con la siguiente fórmula que hemos hallado, ¿no? Ahora veremos otro ejemplo, el número 2, para encontrar un poco la definición de esto, y que nos dice que determinemos los elementos de la parábola. ¿Qué elementos nos pide? Que determinemos el vértice, que determinemos el foco, la directriz, el eje y el lado recto, y podamos graficarlo, ¿no? Entonces, ¿de qué? De la siguiente ecuación, que es x cuadrado menos 2x menos 16y más 81 igual a 0. Entonces, al observar que la ecuación de la parábola, podemos darnos cuenta que el término cuadrático no posee y. El término cuadrático en este caso sería x cuadrado, ¿no? Entonces se trata de una parábola horizontal. Para comenzar a resolver este tipo de problemas, agrupamos los términos de y en el primer miembro de la igualdad, donde nos daría que x cuadrado menos 2x es igual a 16y menos 81. Como primer paso debemos completar el trinomio cuadrado perfecto. En este caso debemos sumar a la izquierda y hacia la derecha un más 1 para poder completar el trinomio. Tendríamos en la primera expresión x menos 1 al cuadrado igual a 16y menos 81 más 1, que es igual a menos 80. Como segundo, factorizamos el segundo miembro de la igualdad, tomando como factor común el 16. Entonces tendríamos x menos 1 al cuadrado igual a 16y multiplicado por y menos 5. ¿De qué nos va a servir todo esto? Para poder comparar con nuestra ecuación principal, con esta ecuación, que es x menos h al cuadrado igual a 4 por p multiplicado por y menos k. Comparamos y podemos sacar el valor de h, el valor de k y el valor de p. Comparando estas dos expresiones, tendríamos que h es igual a 1, k es igual a 5 y p es igual a 4. ¿Por qué p es igual a 4? Si comparamos 4p y lo igualamos a 16 y despejamos p, tendríamos que p es igual a 4. Y finalmente nuestra expresión de la parábola x cuadrado menos 2x menos 16y más 81 igual a 0 sería esa expresión si lo desarrollamos. Ahora nos pedía los elementos de cada uno. En este caso el vértice nos dice que es h, k. ¿Cuál es nuestro h? Es 1. ¿Cuál es nuestro k? Es igual a 5.
Como inciso B nos pedía el foco. El foco, la ecuación ¿cuál es? H, K más P. H que es igual a 1, K más P. K es igual a 5, P es igual a 4, entonces el foco sería a 1,9. Nos pedía igual que determinemos el inciso C, la directriz, y la directriz nos decía que es K menos P, reemplazando K que es igual a 5 y P que es igual a 4, nos daría 5 menos 4 igual a 1, y sería igual a 1. El inciso C nos pedía que hallemos el lado recto. El lado recto dice que es el valor absoluto de 4 multiplicado por P. ¿Cuál es P? El parámetro es 4. Entonces si reemplazamos tendríamos un valor absoluto de 4 por 4. Esto nos daría valor absoluto de 16. Como 16 no tiene una parte negativa, entonces se queda igual 16. Entonces el lado recto sería igual a 16. Y también nos pedía que hallemos la ecuación del eje. La ecuación del eje nos dice que es igual a x igual a h igual a 1. Entonces sería x igual a 1. Ahora podemos todo esto representarlo en una gráfica para poder entenderlo de la mejor manera. Entonces graficamos la parábola, los puntos B, el vértice, el punto de la directriz, el punto del foco. El vértice es 1,5. El foco es igual a 1,9. El y sería igual a 1. El lado recto sería igual a 16. Podemos contarlo gráficamente por cuadros. X sería igual a 1. Bueno, como tarea del día para la siguiente clase, te daré las dos siguientes misiones. Como tarea primero, que hallemos la ecuación de la parábola cuyo foco está en 0,3 sobre 2 y cuya directriz es la recta 2y más 3 igual a 0. Como pregunta número 2, que hallemos la ecuación de la parábola cuyo vértice está en el origen, sabiendo que es simétrica respecto al eje y que pasa por el punto 8,8. Bueno, sé que puedes resolver estos dos siguientes problemas para la siguiente clase y te mostraré los resultados y si llegaste a la respuesta correcta. Recapitulemos un poco qué vimos el día de hoy. El día de hoy vimos lo siguiente, vimos la parábola, vimos la ecuación canónica de la parábola en el vértice y vimos la ecuación de la parábola con un vértice h, k distinto del origen. Bueno, como vimos el día de hoy, ahora, te pido que puedas repasar los conceptos que vimos el día de hoy y puedas aplicarlo en los ejercicios que te di como misión. Bueno, sin más que decir, nos despedimos el día de hoy para la siguiente clase y fue un gusto poder compartir la clase del día de hoy.